En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días a todos en este domingo, día de Pentecostés. Y hoy, más que nunca, tiene sentido que empecemos como lo hacemos cada vez, cada día, con el himno al Espíritu Santo, que hoy se proclamará como secuencia después de las lecturas antes del Santo Evangelio. Vamos pues a rezar, a decir este himno con toda la fe, con toda la fuerza de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, como ya he dicho hace un momento, estamos en el domingo de Pentecostés. Estamos en el día con el que clausuramos el tiempo pascual. Esta Pentecostés es el inicio de la vida de la Iglesia. Todos los apóstoles, habiendo atendido lo que les había dicho el Maestro, que estuvieran en Jerusalén esperando la venida del Espíritu, encuentran que aquella mañana, aquel ruido impetuoso en el cual aparecen las lenguas de fuego, como nos dice la Sagrada Escritura, que se posa sobre cada uno de ellos. Y a partir de ahí comienza a realizarse lo que es la Iglesia. Y en la Iglesia se realiza porque los apóstoles, impulsados por el Espíritu Santo, han recibido ya la vocación. Ya el Señor les mandó: id y predicad y haced discípulos a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, nos encontramos con que ellos ya habían recibido la llamada, ellos habían recibido la vocación, y lo que pasa en Pentecostés, lo que ocurre con la venida del Espíritu Santo que ellos reciben, es que empiezan a vivir la vocación a la que han sido llamados. La vocación de ser discípulos apóstoles de Jesucristo y de anunciar el reino, de bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así hacer discípulos del Señor. Por lo tanto, ellos viven a partir de ese momento con una fidelidad, diríamos, total, asombrosa, diría yo, en muchos casos. Ellos empiezan a vivir su vocación. Y aquí sí que nosotros tenemos que inmediatamente enganchar en que este Pentecostés de 2025, en el que volvemos a actualizar a través de los sacramentos recibidos, bautismo, confirmación, luego también penitencia, Eucaristía, los que habéis recibido el matrimonio, el orden sacerdotal, etc., empezamos a tener claro que hemos recibido una vocación y que esa vocación no solamente hay que tenerla clara, sino que hay que
vivirla, expresarla con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros comportamientos. Es vivirla, esa vocación, con fidelidad y servicio. El Santo Padre León XIV le decía antes de ayer, la semana pasada, antes de ayer, el viernes de la semana pasada, les decía a unos sacerdotes que ordenó que no era tanto la necesidad que había de que fueran santos, sino que antes de todo necesitaba que fueran creíbles. Esto a mí me impactó, porque el Santo Padre nos pide que seamos creíbles antes que santos. Indudablemente que Él insta a que seamos santos, porque es a lo que nos llamó Jesucristo. Vosotros sed perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Pero eso no quita para esto que dice el Santo Padre, ser creíbles. ¿Qué es ser creíbles? Pues que lo que predicamos lo vivimos, que lo que predicamos damos testimonio de ello con nuestra vida. Bien, es verdad que según el estado de vida que tengamos, pues podremos vivir de una manera o de otra según ese estado de vida. Pero al final siempre tendremos una vida creíble o no creíble, una vida que a los demás les convenzca por nuestro testimonio o no les convenzca. Este es un punto muy importante, porque si nosotros buscáramos seriamente ese ser creíbles, que es sencillamente traslucir la fe que profesamos, la fe que decimos tener, la fe que queremos transmitir, pues indudablemente estaríamos también expresando la esperanza y la caridad, que son las tres virtudes teologales que hemos recibido en el bautismo gratuitamente. Y por lo tanto, estas virtudes teologales más las virtudes humanas que son necesarias para la vida, pues entonces las personas, al ver nuestra vida, que somos pacientes, que somos humildes, que somos sencillos, que somos serviciales, que sabemos escuchar, que tenemos paciencia, al ir comprobando todos estos hechos, pues verdaderamente nuestra vida es creíble, nuestras palabras son creíbles, nuestro testimonio es creíble. E indudablemente es lo que siempre se ha dicho en la Iglesia, de lo que importante que era dar buen testimonio. Esto se dijo siempre en la Iglesia. El testimonio era importantísimo y es. Bueno, pues bajo esta otra expresión del Papa León XIV de ser creíbles, pues indudablemente que también es muy seductora. Plantéatelo tú. ¿Tu vida es creíble? ¿Tú todo lo que dices cuando hablas de la fe y hablas del amor de Dios, etcétera, las personas comprueban fácilmente que lo que tú dices, tu vida, bueno, con los defectos propios que tenemos todos los mortales, dice la Escritura que el justo peca 7 veces al día. Tenemos muchos defectos, pero defectos también creíbles, defectos que también las personas pueden entenderlos y pueden aceptarlos, ¿no? No son defectos que rayan o que terminan siendo pecado, y que por lo tanto cuando yo al testimoniar el Evangelio pues digo cosas que no son coherentes con la fe y con el Evangelio, mi vida no es creíble. Bien, yo creo que la exposición es clara y que por lo tanto ya podemos continuar, reflexionarlo, ver en qué puntos
no sois creíbles, no eres creíble en tu casa, en tu trabajo, porque claro, si tú estás predicando una cosa y luego cuando tus compañeros te incitan o te invitan a ir a una fiesta donde se va a vivir de alguna manera desordenadamente, de alguna manera con desenfreno, pues entonces tu vida no es creíble, porque tú predicas una cosa y luego haces otra, porque tú predicas una cosa y eres el primero en ser egoísta, eres el primero en pretender que no te pise nadie, que nadie te pase por encima, yo qué sé, cada uno conoce su vida, conoce la vida de la gracia, la vida de la fe, la vida de los mandamientos y por lo tanto podéis hacer perfectamente esta valoración. Yo quería hablaros también hoy precisamente, lo hago por primera vez, de la vocación de Mater Christi. Quería deciros que en el Pentecostés de 1975 ya empezó a moverse algo en mi vida personalmente y un poco en el grupo, en la comunidad cristiana que formábamos. Y ahí estaba lo que en aquel momento no nos dábamos cuenta, sino que se gestaría durante el mes de junio, pero que empezaría la señal en el día 2 de julio de 1975, en el que tuve la primera señal del cielo. Y ahí es donde luego posteriormente se cuaja la idea de la fundación de Mater Christi el 8 de diciembre de 1975, año santo de la reconciliación. Por lo tanto, Mater Christi va a cumplir 50 años de su fundación, a la cual ya os invito a que participéis en ella, aunque solo sea espiritualmente. Es verdad que el día 2 de julio de 2025, en el Templo Eucarístico San Martín de Tours, en la calle de Desengaño 26 de Madrid, el obispo auxiliar don José Antonio celebrará la Santa Misa de acción de gracias, de gloria y alabanza a Dios, en honor de la Santísima Virgen María, nuestra Madre y nuestra Guía, que precisamente el 2 de julio nosotros celebramos su fiesta. Y en esa misa, en esa celebración, daremos comienzo todos los actos hasta el 8 de diciembre de lo que es el jubileo particular que viviremos en Mater Christi en estas bodas de oro, de las cuales pues en este retiro ya os estoy haciendo partícipe y pues voy a decir un poco de esa vocación que nació al impulso del Espíritu Santo y de María, nuestra Madre y nuestra Guía, que se cristalizó el 8 de diciembre cuando aquel grupo comenzamos a andar para formar Mater Christi. De ese grupo fundador quedamos solamente 2 personas, la hermana Isabel Matilla y un servidor, Emilio Castrillón Hernández. Y quisiera que este jubileo del cincuentenario de Mater Christi lo pudiéramos vivir en Mater Christi y en todos los que lo queráis compartir con nosotros, pues con aquella primera ilusión, con la misma ilusión que lo vivimos aquellas personas, jóvenes todos, que estábamos entonces, aunque ya muchos pues han fallecido. Entonces, aquellos momentos fueron unos momentos cuando fuimos descubriendo, a partir de ese 2 de julio, cuando fuimos descubriendo que el cielo iba llamándonos a algo
distinto a lo que estábamos viviendo, porque vivíamos en la iglesia, en el apostolado seglar, y vivíamos comunitariamente, haciendo apostolado, etcétera. Pues cuando empezamos a entender que algo pasaba, que algo se movía, bueno, tuvieron que pasar pues desde este día 2 de julio al 8 de diciembre. Tuvieron que pasar 5 meses donde fueron muchísimas las vicisitudes, que ahora no es el momento de explicarlas, que tengo la intención de dar conferencias o charlas para transmitir. Lo cierto, que es a lo que me quiero referir, es que en aquellos momentos vivimos una ilusión infinita. Aquel año, 1975, era año santo, y el Papa, entonces Pablo VI, había decretado que era el año santo de la reconciliación. Y éramos llamados a esa reconciliación, de llevar a los hombres con Cristo, de reconciliar a los hombres con Cristo. Habíamos sido llamados, o fuimos llamados, a tener una vocación de id y predicar. Id y predicar. Y en aquellos momentos entendimos, por la gracia del Espíritu, que se trataba de ir a aquellos sectores de la sociedad que eran menos atendidos por la pastoral de la Iglesia. Sencillamente, pues por la situación que estaba viviendo España en aquellos momentos. Fijaros que nace Mater Christi después de haber madurado este camino de fundación, nace el 8 de diciembre de 1975, y el 20 de noviembre de 1975 ha muerto Franco. Por lo tanto, toda la sociedad está impregnada por esa situación, y en aquel momento pues se vivía muy difícilmente el problema de la homosexualidad. Se vivía también difícilmente el problema de la prostitución heterosexual, porque la prostitución homosexual no quiero deciros cómo estaba el panorama, y también la ludopatía. Por eso Mater Christi se sintió llamada a evangelizar estos sectores, y siempre en parejas, como ha trabajado Mater Christi, fuimos en busca de estos hermanos. La situación de la homosexualidad estaba muy perseguida, y entonces había que moverse pues en los ambientes en los que ellos se movían, y entonces era una situación pues harto difícil, harto complicada, y además pues muy importante, porque siempre estas personas y en aquellos momentos más han vivido o vivieron pues situaciones muy conflictivas, incluso mucha incomprensión, mucha persecución, mucho de todo. Y era necesario, porque así lo quería la Santísima Virgen María, era necesario que todas estas personas tuvieran un encuentro con Jesucristo, y es a lo que nosotros fuimos llamados. Fuimos y somos llamados a ir a las personas que sufren una situación de marginación, se ha dicho siempre. Ahora se dice pues situaciones de emergencia, situaciones de desarraigo social, yo qué sé, envolvemos con palabras muy bonitas lo que es la realidad de siempre. Una persona que está viviendo dividida
por cualquier situación. Una persona que está viviendo una situación pues de desprecio de la sociedad o de desprecio de su propia personalidad, yo que sé, son muchísimas las situaciones. Antes a lo mejor estaba todo muy localizado en este sector, en el otro, en el otro. Ahora, además de esos sectores, pueden estar en cualquier persona que está siendo pues totalmente dada de lado, marginada, pues en su trabajo, en su familia, en su entorno social, y entonces vive una situación completamente de división interior, una situación que le lleva a necesitar de la mano amiga, y sobre todo si no tiene cercanía con Cristo, pues que llevarle a conocer a Cristo. Y si tiene cercanía con Cristo, pues ayudarle a que viva esa cercanía con mucha más profundidad, porque Él tiene también el derecho y la obligación de ser santo, como tú y yo los tenemos esa misma obligación. Él, como tú y yo, tenemos obligación de ser creíbles, como dice o decía el Papa León XIV. Por lo tanto, esa situación, ese apostolado, esa misión que empezó aquel 8 de diciembre de 1975, luego se fue dilatando a lo largo de los años, y a uno le parece como muy difícil, muy imposible que hayan pasado estos años. Pero han pasado para gloria de Dios, y han sido muchísimos los frutos que se han tenido a lo largo de estos años. También muchísimos los sinsabores, y también algún fracaso que otro, porque el mismo Cristo los tuvo, y lo tuvo en su entorno más íntimo, como fue el apóstol Judas, que fue el que le entregó. Entonces, cuando uno está entregado al reino de los cielos, no tiene que pensar ni en los éxitos, ni en los triunfos, ni en los fracasos, ni en nada, los reveses o las personas que no somos capaces de perseverar, las personas que somos capaces de dar la vuelta y volvemos a darle la espalda a Dios. Yo que sé, somos así los mortales. Por eso en los retiros espirituales yo siempre, y cuando doy ejercicios también, yo siempre llamo a la santidad, que es la llamada de Cristo. Vosotros sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Ahora, a esa llamada a la santidad uniré esto que el Papa el día 31 de mayo, cuando ordenó sacerdotes en el Vaticano, les dijo a esos sacerdotes: sed creíbles. Es lo que interesa de inmediato, que seáis creíbles. Bueno, santos también, santos después, no después dejando pasar ni meses, ni años, ni días, pero creíble lo primero, porque lo que tiene que ver la persona a la que tú le tienes que llevar el mensaje cristiano de la manera que se lo quieras llevar, porque puede ser por la palabra, puede ser con la palabra, puede ser con la ayuda material, puede ser de la manera que sea, pero que sea creíble. Esto es lo importante. Bueno, pues aquellos primeros meses, desde aquel 2 de julio de 1975 hasta el 8 de diciembre de 1975, y luego los siguientes meses, años, etcétera, fueron unas semanas, unos meses y unos años llenos de ilusión. La ilusión fue el motor que nos sostuvo primero a entrar en una dinámica y en un camino que no nos lo imaginábamos lo que era aquello, lo que iba a ser aquello, ni tampoco la envergadura que iba a tener aquello. Pero era tal la ilusión, era tal el convencimiento que tenía de que era Dios el que lo quería, de que era la Santísima Virgen María
que se nos había mostrado como madre y guía. Entonces era tal el convencimiento que la ilusión era desbordante. Y esa ilusión, que es la que yo quisiera que viviéramos en Mater Christi durante este cincuentenario, y que todos los que se acerquen a Mater Christi podáis también compartir esa ilusión. La ilusión que ha sido el motor de la fe que muchas veces ha vacilado, muchas veces ha tenido que hacer un esfuerzo grande porque se cerraban todas las puertas, porque Dios permitía que hubiera sequedad, que hubiera fracasos, que hubiera yo que sé cuántas cosas. Entonces, esa ilusión mantuvo la esperanza. Y la esperanza, como ya he dicho más de una vez, la esperanza mantiene la fe. Mantiene la fe, que es la que camina, pero que camina en caridad, porque si no camina en caridad, pues fe poco creíble, poco creíble. La fe que camina en caridad, impulsada por la esperanza, y la esperanza recibe la vitalidad de la ilusión. Pues esa ilusión fue muy grande hasta el 8 de diciembre. Después fue todavía más grande cuando hubo que ya seguir un camino. Tanto es así que a mí nunca se me ocurrió que a la Santa Madre Iglesia había que decirle que Mater Christi nacía. Y solamente cuando pasaron 5 o 6 meses, yo caí en la cuenta que una obra de Dios y de la Iglesia, sin el permiso del obispo, sin el discernimiento del obispo y sin su permiso, pues no era obra de Dios, no era obra de la Iglesia. Y entonces fue cuando decidí ir a que fuéramos a ver al cardenal Vicente Enrique Tarancón, que entonces era el arzobispo de Madrid. Y allí fuimos, el grupo que habíamos empezado. Él nos recibió. Para mí era impensable, porque en aquellos tiempos, además, pues el cardenal recibir a unos cuantos jóvenes, pero nos recibió cuando a su secretaría particular yo le pedí la entrevista. Él nos recibió personalmente. Le explicamos el proyecto, lo que estaba pasando, lo que había pasado y lo que estaba pasando, esperando su bendición. Escuchó con toda la atención y solamente nos dijo: bueno, pues muy bien, ya me iréis contando para comprobar que esto es obra del Espíritu Santo. Nos dio la bendición y nos fuimos. Nos fuimos contentísimos porque el obispo nos había recibido, nos había acogido. Es verdad que él se ponía en el proceso de discernir nuestro carisma, que lo discernió perfectamente y que luego hizo la erección canónica en el año 1980. Durante todos esos años, pues nosotros fuimos dándole cuenta, dando todo lo que íbamos haciendo, siempre con su permiso, y así finalmente hizo la erección canónica, que es cuando la Iglesia acepta y bendice una obra, y por lo tanto, a partir de ese momento, pues Mater Christi era ya una obra de la Iglesia. En el deseo y en la comunión con el obispo y en la aceptación y en la acogida del obispo ya era una obra de la Iglesia, pero lo fue oficial y canónicamente a partir de ese momento. Bueno, pues este es el mensaje que hoy os dejo, y que os pido que oréis por nosotros, por Mater Christi, y que os invito de todo corazón a que si podéis y queréis acompañarnos el día 2 de julio a las 12 de la mañana en el templo eucarístico
de San Martín de Tours, en la calle Desengaño 26 de Madrid, los que estéis en Madrid, pues os lo agradeceremos infinitamente. El día 1, el día anterior, por la tarde, en la sede de Mater Christi en Madrid, daré una conferencia sobre los inicios de Mater Christi, a la cual también estáis invitados. Ahora ya os dejo encomendándoos al ángel custodio para que él os ayude a hacer este retiro en el que tenéis que plantearos muy seriamente vuestra vocación y cómo la estáis viviendo, si sois personas creíbles o ahí hay que rectificar alguna cuestión. María, nuestra Madre y nuestra Guía, está completamente abierta a que os acojáis a ella. Muchas gracias por lo que hagáis en acción de gracias a Dios por Mater Christi, porque os unáis con la oración, con la penitencia, con el sacrificio, para que sepamos perseverar y sepamos seguir dando gloria a Dios, que es lo único que nos debe interesar a todos. Amén.